Bienvenidos, ¿cómo les va? Soy Griselda Geuse, para los que no me conocen, directora de ILES Argentina. Es un placer nuevamente compartir con ustedes un encuentro muy especial. ¿Por qué? Porque cuando nace un hijo, nace una mamá. Y cuando nace un hijo, también nacen un montón de dudas en esta maternidad que, por supuesto, el pediatra se transforma en nuestra mano derecha, en nuestro consultor diario. Él nos va a comentar sobre cómo va creciendo, sobre cómo se va desarrollando, pero hay un montón de cosas más que como mamás necesitamos saber, que tiene que ver con este apego, con si lo levantamos, si lo dejamos llorar, cómo jugamos, cómo le hablamos, y para eso hoy nos va a explicar toda esta importancia el doctor Norberto Recalde. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Norberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias a vos por la invitación. Muchas Un gracias. placer. Quiero presentarles a todos que el doctor Norberto Recalde es el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría de Mar del Plata, es médico pediatra, especialista consultor y además papá de 3 chicos, 2 de ellos mellizos, importantísimo para hablar del apego. Así es, sí, muy importante. Yo tenía un instructor de residentes que me decía, vas a ser cada vez mejor pediatra cuanto más hijos tengas. Y cuando haces Así es. mellizos haces un curso acelerado. Totalmente, sí, ¿no? Porque qué importante el rol del padre en todo lo que es la crianza y qué bueno Y también porque podamos hablar desde este tema, ¿no? No es lo mismo con un hijo que con 2, con 3 y con estas mamás que a veces esperaron mucho también tener un hijo y aparecen todos los miedos, todas las culpas. Así que mucho para hablar, muy bienvenido, muchísimas gracias. Y contanos un poquito qué pasa con esto de la crianza positiva en los primeros años de vida de los chicos. bueno, vos sabés que esto de la crianza positiva, que surge hace relativamente no tantos años, tiene que ver con todo el cambio del paradigma de la pediatría en cuanto a cómo nosotros como pediatras nos posicionamos ante las mamás, ante los papás y ante la familia, ¿no? Porque cómo ha cambiado la crianza, si uno lo referencia a la experiencia personal, y uno lo ve, por ejemplo, yo a mi papá le pregunté una vez si alguna vez me había cambiado los pañales, y me dijo, ¿estás loco? Eso era cosa de tu mamá. Porque así era, y no hace tanto, o sea, no hace 200 siglos, no tenemos 2 siglos, hace muy poquito tiempo, era así, de la generación de nuestros padres a nosotros como papás. Yo creo que no puedo contar la innumerable cantidad de pañales que he cambiado. Y Totalmente, claro, sí. Bueno, vos esto decís tiene que ver. justamente esto. Mi madre, por ejemplo, no los dejaba llevar a mi papá el cochecito, ¿no? Porque si no, no es cosas de hombres. Acá las abuelas tenemos que llevar tal Es cual. que, bueno, vos fijate lo gestual, era mal visto que un varón llevara el cochecito del bebé, porque lo maternizaba como si eso fuera un problema. Y hoy en día, por ejemplo, bueno, cuando yo empecé a ser pediatra hace mucho tiempo atrás, 30 años atrás, yo anotaba y siempre venía la mamá al consultorio. Y luego, con el correr de la profesión, ya ahora noto cuando no viene el papá, porque me parece raro que no aparezca nunca el papá. Totalmente, ¿no? Están cada vez más Y presentes. ahora atravesamos que a veces vienen los controles de meses de vida, el papá solo con la bebé o el bebé, y le cambian los pañales, hace todo lo que tiene que hacer, y eso está totalmente normalizado, y nos parece buenísimo como pediatras que así suceda. Pero esto que cambió tanto, ha cambiado también el paradigma de la visión de la crianza. Entonces, desde una crianza que, bueno, vos lo desarrollás mucho, el tema del apego, ¿no? Si nosotros, de los diferentes tipos de apego, que vos en tus posts y en tu Instagram lo expresás claramente, nosotros lo que creeremos como pediatras, que lo mejor es el apego seguro. ¿Y el apego seguro cuándo arranca? Mira, el apego seguro arranca cuando nace el bebé. Es decir, y si querés, desde antes, desde que se planifica, La porque tiene panza. que ver con todo lo que es lo que vos al principio decías, ¿no? La expectativa del el hijo deseado, el hijo imaginado, el hijo soñado, con la realidad del hijo real, que muchas veces confronta y muchas veces no es la esperada, y muchas veces ese hijo idealizado, desde el punto de vista o romantizado en exceso, bueno, cuando se sale a la cancha, pues las cosas cambian y mucho. Entonces, ese apego inicial es clave. Y nosotros antes hablábamos de la díada, mamá-bebé, y ahora decimos que hay una tríada, que es mamá-papá-bebé.
por el involucramiento del padre, no solo digamos, en el rol antiguo que tenía como proveedor, sino al contrario, en un rol de asegurador del vínculo, de facilitador y de partícipe. Y eso comienza con el parto respetado. Vos pensá que no hace tantos años atrás el papá no podía ni entrar a la sala de partos, no podía ni entrar a donde se hacía una cesárea o a una sala de partos. Y hoy en día estamos hablando de que es raro que el padre no entre. Y participan en cesáreas también, por lo menos en mi experiencia, el papá, yo tengo 3 hijos y uno de ellos nació a través de una cesárea y estuvo el papá sumamente presente, ¿no? Que antes era como algo inviable. Por supuesto, y aparte que tiene un rol de apoyo a la mamá, un rol enorme de apoyo, que nosotros nos parece que es buenísimo, y por eso prohijamos tanto la ley de parto respetado, que sabés que es una ley nacional en la Argentina, y que sin embargo no se cumple del todo en algunos lugares. Y ahora montados al ritmo este de la pandemia y de las restricciones, la ley asegura que aún en tiempos de restricciones se debe asegurar el ingreso de la persona que la mamá elija, no necesariamente el papá, sino la persona que la mamá elija a la sala de partos. Y eso está garantizado o debería estarlo garantizado porque es un derecho inalienable de la mamá. Y un poco ahí los pediatras también tenemos mucho que hacer porque, como decía Jean Antonio, el padre de la pediatría argentina, los pediatras somos los abogados de los que no tienen voz, los abogados de los niños, ¿no? Y en este caso, los abogados del niño por nacer. Entonces, es muy importante también el rol que como pediatras y desde las sociedades científicas debemos favorecer que ejerzamos todo el tiempo. Y en este primer momento mágico del nacimiento, porque es uno de los momentos más inolvidables de la vida, ¿no? Cuando nace un hijo, alguien decía que si existe alguna forma de inmortalidad es a través de los hijos, ¿no? Así es. Más allá de la creencia religiosa y más allá de lo que uno crea, si hay una forma de inmortalidad es a través de los hijos. Y ese momento del nacimiento, cuando es compartido, cuando es vivenciado de una manera segura, pero a la vez afectiva, pero a la vez garantizando la tríada, garantizando ese primer momento de apego que es cuando se coloca al bebé junto a la mamá. Vos sabés que se revisó muchísimo el hecho de que antes el neonatólogo, yo he hecho neo algunos años, y antes agarrábamos al bebé y los llevábamos inmediatamente a la sala de reanimación, que así se llama. Bueno, pues ahí hay que llevar a los que hay que reanimar. Los que no hay que reanimarlos hay que dejarlos con la mamá. Totalmente, ¿no? Ese momento de encuentro donde se lo pone en el pecho, el olfato es fundamental porque el bebé sigue sintiendo además los latidos y el olor de su mamá. Entonces en ese momento comienza esta situación tan apegada, ¿no? Y te iba a preguntar justamente esto, porque muchas veces las abuelas dicen hay que dejarlo llorar, hay que dejarlo al bebé, no hay que tenerlo a UPA porque se lo va a malcriar, ¿no? Estábamos hablando de la crianza positiva, pero ¿qué pasa con esta malcrianza? ¿Existe, no existe? ¿Cómo se ve desde la pediatría? Bueno, hay una frase fantástica de un pediatra español que les recomiendo leer, que es Carlos González, que dice, cuando alguien llora, dice, yo no dejaría llorar a nadie, ni a mi amigo, ni a mi mujer, ni a mi novia, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie. Si alguien está llorando, voy y me acerco y le pregunto qué le pasa. Entonces, ¿por qué vas a dejar un bebé llorar? No tiene ningún sentido desde el punto de vista humano. Es decir, si el bebé llora, hay que estar cerca. Porque los bebés lloran por múltiples razones y por múltiples causas, pero seguro necesitan que su mamá y su papá estén cerca para darle confort, para darle abrigo, para darle eso que es la base del apego seguro, que es contención, que es seguridad, que es justamente lo opuesto del apego desorganizado, del apego evitativo. Y eso se forma ¿desde cuándo? Desde esos primeros llantos, desde esos primeros momentos, desde esas primeras situaciones donde el bebé que llora, o cualquier persona que llora, está reclamando algo. Atrás de un llanto hay algo, que a veces es algo banal, que a veces puede ser un cólico, puede ser un gasecito, o puede ser un mamá, papá, necesito que me agarres a UPA. ¿Y por qué no lo harías? Totalmente. Es decir, dejarlo llorar, yo lo que le pregunto es ¿para qué? ¿Y qué pasa con ¿Cuál esas sería el mamás? objeto de dejar llorar a un humano?
¿Qué pasa con estas mamás que cuando su hijo llora inmediatamente le tienen que poner algo en la boca? O sea, es porque tiene sed, es porque necesita, tiene hambre, o sea, todo el tiempo algo en la boca, ¿no? O sea, como tranquilizarlo desde ese lugar. ¿Cómo debería ser esa tranquilidad que tiene que recibir ese bebé? Bueno, mira, cuando alguien llora, cuando un bebé llora, básicamente lo que necesita es contacto y sostén. No necesariamente pasar por el hecho de la oralidad o de colocar algo en la boca como objeto de pulsión. Y porque en realidad la mayoría de las veces lo que está demandando es esa atención que se da a través de tenerlo en el regazo, de sostenerlo, de no batirlo, porque a veces veo que la gente se agarra y empieza a batir al bebé y uno dice, imagínate si estuvieras nervioso, tuvieras miedo, te pasaría Sacuden, ¿no? algo, y alguien viene y te agita. Lo querés sacar a la... Sí. Andate de acá. Y justamente lo que hay que hacer es dar seguridad, dar contención. Entonces a veces decimos ponerlo en el regazo, hacer una cadencia suave, empezar a cantar. El bebé está probado que reconoce la voz de la mamá desde adentro del vientre materno, o sea, desde adentro de la panza, a través del líquido amniótico, escucha a su mamá. Y hay muchas experiencias al respecto, de cuando esa mamá, ese papá le cantan una canción que le cantaban cerquita a la panza, el bebé se calma. Sí, sí, Y totalmente. eso es porque el bebé dice, ¿y escucha? Claro, ¿cómo no va a escuchar? ¿Cómo no va a escuchar? Entonces necesita ese contacto sensorial, que es a través del tacto, a través del oído y a través de la visión. Dice, doctor, el bebé no ve. Y el bebé ve perfecto la distancia que hay entre sus ojos y los ojos de la mamá cuando hace ese imprinting con la mirada materna, ese momento mágico, que ¿sabes dónde se establece? En la sala de partos. Cuando el bebé se repta, lo pones en el abdomen y repta hacia la mama y busca por olfato y por pulsión, busca la succión del pecho materno y mira así, le abre los ojitos y mira y la ve a los ojos de la mamá y hace ese primer imprinting, ese momento mágico, que es el imprinting con la mirada materna, que luego lo va a calmar, te diría, toda la vida. Totalmente. Y estás notando, Norberto, porque una cosa es lo que yo puedo ver desde el consultorio como fonoaudióloga, cuando ya me vienen a consultar por un retraso del lenguaje o por trastornos de conducta, ¿sí? Por juegos restringidos y demás, que muchas veces vemos que está muy relacionado con el apego, todas estas cosas, ¿no? Mamás que no les permiten a los hijos avanzar. Pero desde el consultorio, desde pediatría, vos estás notando que esto de lo que dicen las abuelas, la comparación entre otros chicos, otros hermanos, los primos, toda esta carga que traen las madres. ¿Cómo lo manejan los pediatras? Porque esto te lo Bueno, digo porque realmente no todos los pediatras lo hacen y muchas veces las mamás se quedan con ganas. Nos quedamos, yo tengo la suerte de haber tenido un pediatra divino también, pero las mamás me dicen, no, pero mi pediatra nunca me dijo esto, nunca, si no le doy de lactar está mal, si no lo dejo, si tengo que jugar, ¿cómo juego? ¿Sí? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, todo esto se engloba en lo que hablábamos al principio de la crianza positiva, que tiene que ver con qué, con validar emociones, con escuchar. Francisco Maglio, que es uno de los médicos maravilloso y un antropólogo médico, Maglio tiene una historia fantástica porque él fue intensivista, médico, digamos, formal de primer nivel, infectólogo, y luego empezó a hacer antropología médica y empezó a hacer filosofía médica, ¿no? Y él nos decía siempre que más que un consultorio, sobre todo los pediatras, tenemos que tener un escuchatorio, ¿Me porque escuchas? tenemos que escuchar, Es que el escuchar, pediatra es como el escuchar. psicólogo totalmente, uno necesita preguntarle, lo de, como te decía hoy, ¿no? O sea, cuando el bebé ya tiene 9 meses que comienza con esa angustia de separación, inclusive hay libros que dicen hay que dejarlo llorar, ¿no? Hay como cierta tendencia y otra vez Bueno, volvemos a esta falta de contención. y hubo muchos libros escritos al respecto que fueron un éxito y bestseller en su momento, con los métodos de dejar llorar, o bueno, métodos que no compartimos demasiado, pero que sabemos que existen. Y justamente la crianza positiva viene a remedar todo este daño que se ha hecho con este tipo de cosas, a través de validar emociones, de ver qué le ocurre, de generar un ámbito. Vos fíjate que, mirá lo importante que será que UNICEF en julio de este año, sacó una guía sobre crianza positiva,
porque hay una encuesta que se hizo en México, donde se veía que 6 de cada 10 niños habían tenido situaciones de maltrato por parte de sus padres o cuidadores. Ahora, cuando entrevistaban a las familias, solo 1 de cada 20 validaban estos métodos. Pero cuando les preguntaban si realmente en la realidad lo habían hecho, 6 de cada 10 admitían que en algún momento habían tomado un método de agresividad sobrepasados por la situación. Por lo que decías al principio, el ambiente muchas veces te lleva a sobrepasar. Esa presión que hay familiar sobre la madre, esa presión ancestral sobre te lo tenés que criar igual que yo crié a tu hermano o igual que yo los crié a ustedes y no admitir que las pautas de crianza evolucionan y cambian con los tiempos. Y toda esa carga hace que a veces se generen situaciones donde la mamá o el papá sobrepasados van a una actitud de crianza negativa, de actitud de no validar emociones, de intentar imponer disciplina por autoritarismo. Y todo eso hoy, aunque es difícil no caer en eso, se sabe que está mal y que genera un gran daño. Daños que vos después lo ves como fonoaudióloga, que lo ve la psicóloga, que lo ve la psicopedagoga, que lo ve todo el equipo de salud, porque hoy los pediatras no trabajamos solos. Trabajamos, por suerte, con un equipo de multidisciplina y nos apoyamos muchísimo en la multidisciplina, que empieza con la visión del grupo familiar y que luego tiene mucho que ver desde el jardín, te diría, maternal. Yo escucho mucho a las señoritas del jardín de infantes y del jardín maternal, porque cuando un chico me está generando alguna duda, le digo a la mamá, ¿y qué te dice la señora del jardín? Y vos sabés que muchas veces surge el diagnóstico a partir de la observación de la multidisciplina, porque Son uno lo ve en grandes el consultorio. detectoras, o sea, cuando uno tiene la suerte muchas veces de cuando los ven en el consultorio, que aparezcan los chicos cuando van al jardín, las maestras son grandes detectoras, hay cosas que le hacen ruido y comienzan ahí a indagar qué está pasando. Pero esto también viene de que a las mamás a veces les da vergüenza preguntarle al pediatra, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿O cuándo tengo que dejarle de dar la teta? ¿Cuándo tengo que dejarle los pañales? Está todo el día en la cama, se pasa la cama grande y la verdad que me quedo dormida y me encanta dormir con él abrazada. ¿Qué hago en esos casos? Bueno, ahí otra vez hay que validar cuestiones que, por ejemplo, cambiaron mucho con los tiempos, ¿no es cierto? El tema del colecho, que era inaceptable cuando yo era residente de pediatría y que hoy sabemos que es una elección de cada familia. El tema de dejar los pañales, que los pañales, ¿cuándo se sacan los pañales? Nos preguntaban, ¿no? Y yo les digo, los pañales no se sacan, los pañales se dejan. Los pañales no se sacan, yo no puedo elegir cuándo le saco el pañal. Yo tengo que dejar, permitir y favorecer circunstancias y acciones para que ese chico, esa chica sea capaz de dejar el pañal cuando esté madurativamente, intelectivamente y emocionalmente listo para hacerlo. Que no necesariamente es el verano, ¿no? Porque los padres dicen, ahora viene el verano y le voy a sacar el pañal. Que no necesariamente en el verano, que no se aprende cuando dice, no, ponerlo en el inodoro 1 hora por día para hacer caca. Vos imaginate, eso es torturante. Es decir, no sirve para nada poner a una persona 1 hora por día que haga fuerza para que salga la caca. Es imposible. Totalmente, Y sin pobrecito. embargo, eso fue una recomendación de mucho tiempo e incluso está escrita por algún lado. Y bueno, y eso hay que revisarlo. Y es todo lo que yo te decía al principio del cambio de paradigma del ejercicio profesional. Como los pediatras tenemos que también hacer una autocrítica, un ayornamiento y un cambio de paradigma. Antes el pediatra trabajaba solo y era la máxima autoridad final en toda cuestión que tenga que ver con los niños. Y hoy en día, como te decía al principio, trabajamos en equipo, trabajamos en multidisciplina, escuchamos y muchas veces llegamos al diagnóstico, como decías vos, por una observación de una señorita de jardín o de otra profesional de otra rama, como es una fonoaudióloga, como es una terapista ocupacional, que son muy valiosas también en nuestro trabajo, y que lo hemos hecho y lo hemos logrado esto con el tiempo, ¿no? Y ha costado, ha sido un cambio también cultural para nosotros como pediatras. Totalmente, totalmente. Y apareció la pandemia, no nos podemos olvidar de esto, los padres trabajando a través de las pantallas y entonces, bueno,
qué manera teníamos de dejar a los chicos y le entregábamos una pantalla para que ellos se entretuviesen, ¿no? Entonces muchas mamás me dicen, y bueno, pero yo tenía que trabajar y mi marido también, entonces los dejábamos ahí. ¿Qué pasa con esto del apego, de la crianza positiva y las pantallas? Es el tema boom del momento, el detox de pantallas, el detox digital, pero que tanto cuesta, ¿verdad, Norberto? Totalmente. Yo creo que uno de los grandes daños que hizo la pandemia, en nuestro país particularmente por el aislamiento prolongado, sostenido que hemos tenido, y la falta de clases, ¿no? Que eso lo señala UNICEF, lo señala la OMS, y desde Sociedad Argentina de Pediatría lo hemos señalado muchas veces. Una verdadera tragedia educativa se ha producido, porque no es lo mismo la educación virtual que la educación presencial, en ningún ámbito. Una cosa es un universitario que ya puede y ya tiene un background y un recorrido psicológico, emocional, formativo, y muy distinto es en un nene de jardín de infantes, donde se lo acercó una pantalla a una edad donde tal vez no era lo mejor. O, como vos decís, papás que tenían y mamás que tenían que salir a trabajar, y ese chico quedaba al cuidado de una pantalla, o con una pantalla para que se calmara. Y no hay peor cosa que calmar a un humano a través de una pantalla de cristal líquido. Así es. No hay nada peor, porque genera dislalias, porque genera trastornos emotivos, trastornos en la relación, trastornos en la interacción con el otro, ni hablar de los contenidos, supongamos que siempre son contenidos educativos. Nosotros no tenemos una tradición de educación a distancia como los países nórdicos, que tienen momentos donde tienen que aislarse porque no tienen que paliar 2 kilos de nieve para salir de la casa, entonces 2 metros de nieve. Y entonces tienen una tradición de educación a distancia. Nosotros fue un enorme esfuerzo de los docentes, un enorme esfuerzo de los educadores, pero totalmente a los ponchazos. Totalmente. Y la empatía, ¿no? La empatía que también es importante. A mí me llegaban consultas de algunos docentes donde decían, bueno, pero no sabe abrir un tupper, por ejemplo, y está en sala de 5. Pero ese niño en sala de 3 no lo abría, tenía la ayuda de la maestra, y sala de 4 no lo vivió. Entonces la mamá le abría el tupper, la mamá le generaba distintas conductas que no favorecían a la autonomía. Estamos totalmente de acuerdo, pero se encontraron con un niño en sala de 5 que estaba más preparado para una sala de 4 que sala de 5. Este es un ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. No, y bueno, vos tenés chicos que han retardado el ingreso a la lectoescritura, porque si hay algo que no favorece la pantalla es la lectoescritura. Es decir, porque a través de la oralidad y a través de lo alejás de los libros, ¿no? Y no hay peor tragedia para un país que alejar a la niñez de los libros y acercarla a las pantallas. De hecho, la OMS y Sociedad Argentina de Pediatría dice nada de pantallas hasta los 2 años. Y hoy vemos en sala de espera en consultorio nenes de 2 años que le manejan el celular a la madre, y eso es vivenciado como, mirá qué vivo que es, mirá qué inteligente lo que hace. Y en Total. realidad no es inteligente, lo que está haciendo es una apraxia con los pulgares, que bueno, podrá ser una gran habilidad pulgar, que pues, tal vez nosotros no teníamos a la edad, pero muy poco hace por su desarrollo intelectivo, muy poco hace con su lectoescritura, y muy poco va a hacer por su desarrollo neuronal. Entonces, ojo con esos temas. Hay que trabajar mucho y hay que remontar una cuesta enorme que nos va a dejar esta pandemia con este aislamiento tan prolongado, con esta no presencialidad tan prolongada. No por nada, en los países más civilizados se dice, las escuelas deben ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Bueno, ya estamos en camino a eso, ¿no es cierto? Gracias a Dios estamos en ese camino, pero obviamente hay que todos adaptarnos y conocer que los chicos tienen este proceso de flexibilidad, pero también necesitan su tiempo. Pero cuesta mucho en los padres también este corte, ¿no? Donde pasamos todo un año en un estado de simbiosis, donde teníamos los pollitos en el nido y de buenas a primeras nos tuvimos que abrir
y organizarnos primero con las burbujas de la escuela y demás, y así después ir acomodándonos a todo esto. ¿Qué sucede con el tema de crianza específicamente y estas situaciones en las que nos fue exponiendo? No voy a decir post-pandemia, porque en realidad, pero es un periodo diferente de pandemia, ¿no? Otra fase que estamos viviendo. ¿Qué sucede con la crianza y ese desapego abrupto que tuvieron que vivir los padres? Sí, estamos saliendo de la pandemia. Déjame decirte una cosita más de la educación, ¿no? Que me parece que es clave. Hay un neurobiólogo español que se llama Francisco Mora, que dice algo muy interesante, que dice que la educación debe ser la joya de la corona, ¿no? Lo dice en Castillo, dice, la educación es la joya de la corona. ¿Y por qué dice que es la joya de la corona? Porque dice que si uno toma a un niño del Paleolítico Superior, 12.000 años atrás, o un niño del Imperio Romano, 1000 años antes de Cristo, o un niño actual, y analiza sus cerebros, y analiza sus conexiones neuronales, y analiza sus terminaciones dendríticas, no hay grandes diferencias. La diferencia es la educación. La diferencia es lo vivencial. La diferencia es la riqueza que da la escolaridad en el intercambio con pares, no solo desde lo cognitivo, sino también desde lo afectivo y de lo vincular. Todo eso lo vamos a tener que remontar. Con todo lo que va a conllevar y que nos va a llevar un tiempo hasta que se acomode toda esta situación, que también afecta a la ecología familiar, como vos bien decías recién. ¿Por qué? Y porque modificó totalmente las pautas de apego, modificó totalmente las pautas de crianza. No es justo para una mamá tener que trabajar, educar y asistir en tareas pedagógicas para las cuales no tiene por qué estar capacitada. Totalmente, sí, fue todo un tema, porque inclusive para los chicos más grandes les daba miedo porque decir, pero no, a mí la maestra no me lo enseña así. Y empezaron con el colegio de alguna manera con ciertos miedos de no saber si todos iban a saber lo mismo o no. ¿Te pasa que los chicos chiquitos te preguntan este tipo de cosas? Sí, claro. Sí, sí, los chicos, los chiquitos te decían, ¿cuándo voy a volver al colegio? Porque ellos querían volver. Y así como tuvimos quienes querían volver, tuvimos también, que es el otro tema, que es el daño psicológico que provocó en los chicos las regresiones por miedos, por terrores, por hiperinformación. Nosotros desde Sociedad de Pediatría decíamos, no miren los noticieros que tenían en su momento el conteo de muertos en directo con los chicos. Porque vos explicale a un chico de 5 o 6 años que afuera hay un monstruo que se llama virus que va a matarte cuando salgas. Entonces después los chicos no querían salir. Y Totalmente. tuvimos y tenemos mucho de eso. Y si en la Argentina murieron más de 110.000 personas por COVID, y entonces por ahí se le murió un abuelo, o se le murió un papá, o se le murió una tía, o se le murió la mamá. Y entonces eso genera, del punto de vista afectivo, del punto de vista emocional, un daño que es muy difícil de reparar y que ahí yo creo que todo el equipo de salud debe hacer un esfuerzo para compensar el terrible déficit emocional que nos ha dejado toda esta situación, que como vos decís, no terminó, estamos saliendo de a poquito, ojalá que podamos salir lo más pronto posible. Así es. Norberto, es un placer hablar con vos. Siempre quiero decirles que acá van a tener el Instagram del doctor Norberto Recalde para que lo sigan. Les cuento que habla de todo esto, habla de todo lo que es la comida, de vacunas, de todo lo que quieras saber de la mano de un pediatra como él, además presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría en Mar del Plata. Todo lo tenés para leerlo en este Instagram que está acá. No lo dejes de seguir. Fue realmente un honor tenerte en mi canal, un orgullo consultarte y escucharte como siempre. Te agradezco muchísimo y bueno, a todos ustedes nos encontramos nuevamente en el próximo video. Bueno, no, el agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación. Un placer, realmente. Muchas gracias. Hasta luego.